Permite que piensen lo que quieran, su juicio no define quién eres, sino quiénes son ellos. La vida es una obra continua en la que cada uno de nosotros desempeña un papel único, y la opinión de otros nunca debería ser el guión que seguimos. Cuando alguien te odia o te critica, en realidad no están hablando de ti, están revelando lo que llevan dentro, proyectando sus propios temores, inseguridades y limitaciones. Entonces, ¿por qué tomarse su odio o su desaprobación como algo personal? Es curioso, pero en el momento en que comienzas a elevarte, destacarte y perseguir algo más grande, siempre habrá quienes no puedan tolerar esa visión. Sus críticas, su odio, son simplemente el reflejo de su propia lucha interna, su incapacidad de lidiar con lo que representan tus logros y ambiciones. Aceptar el odio de otros es, en esencia, un acto de poder, es liberarte de la prisión de las expectativas externas y empezar a vivir en la verdad de tu propia identidad. No malgastes tu energía buscando aprobación ni tratando de convencer a aquellos que te desprecian. En cambio, toma su odio como una señal de que estás avanzando en el camino correcto. Si permanecieras en el mismo nivel, atrapado en la misma energía, ellos no sentirían esa necesidad de reaccionar. Pero al crecer, al brillar, remueves en ellos algo profundo, algo que quizás nunca han confrontado. Su odio es una reacción a su propia incomodidad con el crecimiento, la libertad, el poder que estás descubriendo en ti mismo. La cuestión aquí no es el odio en sí, sino lo que el odio puede enseñarte. Observa cómo reaccionas cuando eres el blanco de la crítica, cuando te menosprecian o se burlan de ti. ¿Te sientes afectado, temeroso, inseguro? Eso solo te muestra donde aún necesitas reforzar tu sentido de identidad, donde aún tienes que liberarte de la aprobación externa. El odio es un espejo que te devuelve una imagen, no la imagen que ellos intentan proyectar sobre ti, sino la imagen de quien estás destinado a ser sin la influencia de sus juicios. Cuando comienzas a vivir sin temerle al odio, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no buscas aprobación, ya no intentas encajar en los moldes que otros han creado. Te das cuenta de que tu valor no depende de lo que los demás piensen o sientan hacia ti, y esto es liberador. Porque en el momento en que dejas de preocuparte por sus opiniones, te conviertes en alguien inquebrantable. Esa es la verdadera libertad. El poder de ser, de actuar, de vivir sin estar a la merced de los sentimientos negativos de otros. Continúa construyendo, avanzando, creciendo, y deja que su odio sea un ruido de fondo. No te desvíes del camino por intentar cambiar lo que otros sienten hacia ti. Después de todo, el odio que recibes no es una prueba de tu valor, es una prueba de que estás en movimiento, de que estás provocando cambios, de que estás sacudiendo la comodidad de aquellos que te observan desde las sombras. Cuando permites que otros te odien sin aferrarte a sus opiniones, estás haciendo algo revolucionario, te liberas del peso de sus expectativas y entras en una dimensión de fortaleza interna. Esto no es arrogancia, es una señal de autoconocimiento, de reconocer quién eres más allá de los juicios y opiniones fluctuantes de quienes te rodean. Y este es un principio que transforma vidas. En el momento en que dejas de alimentar la necesidad de ser aceptado por todos, abres espacio para ser auténtico, para vivir desde tu verdad y tus convicciones, sin temores. El odio que recibes no tiene nada que ver con tu valor como persona. Más bien, refleja una resistencia en el otro, una incomodidad profunda que se activa al ver a alguien moverse con confianza y propósito. No confundas sus sentimientos negativos con una verdad sobre ti. Ellos solo están proyectando sus propias sombras. Cuando alguien intenta menospreciarte, disminuir tu luz o minimizar tus logros, lo que realmente están diciendo es que tu esencia, tu crecimiento, les hace enfrentar algo que prefieren ignorar. Tú eres el espejo en el que ellos ven aquello que han evitado trabajar dentro de sí mismos. Este tipo de rechazo que despiertas en otros es, en realidad, una oportunidad poderosa de transformación. No es algo que debas temer o de lo que debas protegerte, sino algo que deberías observar con curiosidad, casi como si estuvieras fuera de la situación. Observa cómo reaccionan, cómo intentan frenarte o hacerte sentir menos. No tomes sus palabras o sus acciones como verdades. Tú eliges lo que dejas entrar en tu mente, y cuando eliges no aceptar su odio como una definición de ti, se desvanecen sus intentos de controlarte. Cada vez que alguien te odia sin razón aparente, pregúntate, ¿qué es lo que en mí provoca esta reacción? No para cambiarlo o frenarlo, sino para comprenderlo. Su odio, su incomodidad,
son solo reflejos de que estás tocando algo profundo, algo que ellos quizás no comprenden. Tal vez es tu confianza, tu independencia, o tu capacidad de ver el mundo de una forma distinta. Estas cualidades son como una sacudida en aquellos que han vivido en el miedo y la conformidad. Eres un recordatorio de que existe otro camino, y eso, para muchos, resulta aterrador. Permitir que otros te odien sin caer en su juego te da una perspectiva clara. Te vuelves un observador imparcial de las emociones ajenas, y esta posición te otorga una paz invaluable. No necesitas convencer a nadie de tu valor, ni siquiera necesitas defender tus acciones o explicar tus decisiones. En el momento en que aceptas que es natural que algunos no te comprendan o incluso te odien, liberas una cantidad inmensa de energía que puedes redirigir hacia lo que realmente importa, tu propio crecimiento, tu propia visión. El odio que otros sienten por ti no tiene que convertirse en un conflicto interno. De hecho, puedes verlo como una especie de catalizador, como una chispa que te impulsa a ir más allá, a expandirte sin límites, sin buscar la aprobación de aquellos que eligen permanecer en su zona de confort. No todos están listos para aceptar la grandeza en otros, y eso está bien. No es tu deber hacer que comprendan tu viaje. Solo sigue adelante, sigue explorando, sigue siendo tú mismo, y deja que aquellos que no puedan acompañarte lidien con sus propios sentimientos. Cuando decides avanzar sin miedo al rechazo, descubres que la verdadera libertad no consiste en ser amado por todos, sino en ser auténtico, sin importar cuán incómodo pueda ser para otros. La gente proyecta en ti sus propias limitaciones, porque lo que ven en ti les recuerda lo que creen que no pueden alcanzar. Si alguien siente la necesidad de detestar tu éxito, tu alegría o tu confianza, no es porque tú estés en un error, es porque, al verte, se enfrentan a todo lo que ellos mismos temen o han evitado en su propia vida. Este acto de permitir que otros te odien es un signo de fortaleza interior. Te da el espacio necesario para enfocarte en lo que realmente importa, sin desperdiciar energía en cambiar la percepción de los demás. Imagínate por un momento cuánto podrías lograr si dejaras de preocuparte por el juicio ajeno. Es como soltar una carga pesada. Dejas de esforzarte por acomodarte en las expectativas ajenas y empiezas a caminar con ligereza hacia tus metas. Tu mente, libre de la ansiedad de querer agradar, se convierte en un terreno fértil donde puedes sembrar tus propias ideas y sueños. No necesitas defenderte ni justificarte. Aquellos que desean verte caer o fracasar, en realidad solo están buscando evitar su propia sensación de fracaso. Prefieren que todos se mantengan en el mismo nivel, en un estado de conformidad, porque tu avance les recuerda que hay opciones, que hay un camino más allá de lo que han conocido. Es incómodo para ellos, pero no tiene que serlo para ti. Tu misión no es convencerlos de que cambien su forma de ver el mundo, tu misión es convertirte en la mejor versión de ti mismo, sin importar cómo reaccionen. Cuando comprendes que el odio no define tu valor, ganas una independencia interna invaluable. Ya no te controlan las miradas de desaprobación o los comentarios malintencionados. Estos se convierten en ecos distantes, en murmullos que no alcanzan a desviar tu atención. Alguien que se enfoca en odiar es alguien que no está enfocado en su propia evolución, y tú no puedes permitirte caer en la misma trampa. El odio es una distracción, pero no para ti, es una distracción para quienes eligen aferrarse a él. Tú, en cambio, tienes una claridad que te permite avanzar sin detenerte en esas sombras. Elige, entonces, seguir tu camino sin resentimiento, sin rencor, sin la necesidad de devolver el odio. Porque cuando respondes con odio, caes en el mismo ciclo que ellos viven. Y tú estás aquí para algo mucho más grande, para algo que va más allá de sus opiniones. En lugar de gastar energía en responder, en intentar que cambien, invierte cada momento en crear, en crecer, en expandirte. Tu tiempo es demasiado valioso como para perderlo en batallas que no aportan nada a tu crecimiento. Esa libertad, esa paz que sientes al permitir que los demás sigan sus propios sentimientos sin influenciarte, es una victoria en sí misma. Es una declaración silenciosa de que no eres prisionero de lo que otros piensan o sienten. Que eres el arquitecto de tu propia vida, sin necesidad de validación o aprobación externa. Quien comprende esto, quien lo vive y lo respira, se vuelve realmente invulnerable. No porque los demás dejen de odiarlo, sino porque aprende a ver ese odio como irrelevante, como una nube pasajera que no puede cambiar el brillo de su sol interior.
Cuando avanzas en la vida sin preocuparte por el odio que otros puedan sentir hacia ti, te das cuenta de que te has convertido en un faro de libertad. Sin decir una sola palabra, inspiras a otros a ver lo que es posible al vivir sin cadenas, al no buscar validación ni aprobación. Pero con esa inspiración también vienen las críticas, porque la libertad y la autenticidad incomodan a quienes han construido sus vidas basándose en la opinión ajena. Al dejar que te odien sin necesidad de ajustar quién eres, les muestras que es posible vivir sin miedo al rechazo. Te vuelves, sin intención, en el reflejo de lo que aún no se atreven a hacer. Es común que las personas se sientan amenazadas por aquellos que eligen una vida auténtica. Alguien que no teme ser juzgado, que no se esfuerza en encajar, saca a relucir las inseguridades en quienes aún dependen de la aceptación. De alguna manera, tu presencia les revela sus propias limitaciones, y en lugar de mirar hacia adentro para entender de dónde proviene esa incomodidad, muchos optan por proyectarla hacia afuera. Por lanzarla hacia aquellos que representan lo que no se atreven a alcanzar. Esa es la razón por la que es vital dejar que otros sientan lo que necesitan sentir. No puedes controlar sus emociones, y tratar de hacerlo sería una pérdida de energía que podrías usar en tu crecimiento. Piensa en el odio que otros sienten como en una nube pasajera. Está ahí, tal vez obscurece el cielo por un momento, pero no define el clima permanente de tu vida. Alguien que te odia hoy podría tener una visión completamente distinta mañana, o quizás nunca cambie, y eso está bien. Sus emociones, sus juicios, son tan cambiantes como el viento. No permitas que su inestabilidad afecte la firmeza de tu propósito. Saber esto es empoderador porque te libera de la ilusión de que tu valor depende de la aprobación de los demás. En su lugar, encuentras una fuente de validación en tu propio ser, en la paz de ser quien eres sin modificarte para encajar. Además, dejar que otros te odien sin que te afecte te permite conservar tu energía y mantenerte enfocado. Cada segundo que gastas justificándote o tratando de ganar su simpatía es un segundo perdido en el desarrollo de tu potencial. Y no estamos aquí para vivir en función de las expectativas de los demás, sino para descubrir hasta dónde podemos llegar cuando nos entregamos por completo a nuestra misión, a nuestro propósito. Así, el odio ajeno se convierte en una señal de que estás en un camino único, uno que pocos se atreven a recorrer. No necesitas alterar tu camino para hacer que otros se sientan cómodos. Al permitirles que piensen y sientan lo que deseen, les das la libertad de descubrir sus propias respuestas. Algunos, con el tiempo, podrán ver más allá de sus propias barreras y comprender lo que representas. Otros, tal vez nunca lo hagan, y eso no debería preocuparte. La esencia de vivir auténticamente radica en entender que no todos tienen que comprender tu viaje y que cada quien debe llegar a sus propias conclusiones en su debido momento. Así que sigue adelante, dejando que los que te odian encuentren sus propias respuestas, mientras tú te dedicas a vivir en armonía contigo mismo. Hay una paz indescriptible en esa libertad. No necesitas cambiar el curso de tus sueños por el ruido que otros hacen. Su odio es solo un eco lejano que, al final, se pierde en el viento, mientras tú te elevas cada vez más alto, impulsado por la claridad y el poder de ser tú mismo. Permitir que otros te odien sin interferir es una declaración poderosa de que no necesitas que el mundo entero esté de tu lado para sentirte completo. En lugar de buscar aceptación universal, eliges habitar en la autenticidad. La autenticidad atrae tanto admiración como rechazo, y esa dualidad es algo natural, es un indicio de que estás siendo genuino. No puedes complacer a todos sin perderte a ti mismo en el proceso, y vivir para obtener la aprobación ajena es un camino que lleva a la confusión y al agotamiento. No viniste aquí para diluir tu esencia, sino para descubrirla y expresarla plenamente. El odio ajeno es, en muchos casos, una manifestación de envidia o frustración. Envidia, porque has encontrado el coraje para ser quien eres, algo que muchos desearían alcanzar pero que no se atreven a buscar. Frustración, porque en el fondo se dan cuenta de que sus propias decisiones los han mantenido en un lugar donde dependen de la validación externa. Sin embargo, en vez de confrontar ese sentimiento, eligen proyectarlo hacia afuera. Es una forma de liberar la incomodidad que sienten consigo mismos, y tú, al permitirles que lo hagan sin reaccionar, mantienes tu poder intacto. Si te preocupas constantemente por cómo te perciben los demás, te vuelves vulnerable a sus estados de ánimo cambiantes y sus opiniones pasajeras.
Pero cuando te mantienes firme, les demuestras que sus palabras no tienen el poder de definir tu identidad. Más aún, inspiras a aquellos que también desean liberarse de esas mismas cadenas. Hay personas que observan en silencio, que ven tu resistencia y toman valor de tu ejemplo. No necesitas ser amado universalmente para impactar a otros. Tu fortaleza, tu integridad, tu capacidad de seguir adelante a pesar del odio, sirven como un recordatorio para aquellos que buscan una vida más plena y auténtica. La verdadera independencia emocional se cultiva al aprender a dejar ir las expectativas de otros y a aceptar que algunos nunca entenderán tu camino. Cuando permites que te odien sin intentar justificarte o moldearte para ganar su simpatía, estás enviando un mensaje claro al universo, que estás aquí para vivir desde el centro de tu verdad. No dejas que el rechazo, la crítica o el juicio externo te desvíen. Cada paso que das, cada decisión que tomas, viene desde un lugar de seguridad interior, de saber que lo único que realmente importa es la relación que tienes contigo mismo. Esta libertad no es fácil de alcanzar, requiere fortaleza y, en muchos casos, confrontar tus propios miedos. La idea de ser odiado puede resultar inquietante al principio, porque desde pequeños aprendemos a buscar aprobación, a temer el rechazo. Pero cuando te enfrentas a esa sombra y decides caminar sin el peso de la aceptación, descubres un poder en ti que pocos conocen. Eres capaz de enfrentar cualquier desafío, de sobrellevar cualquier mirada de desaprobación, porque comprendes que el odio es solo una reacción, es una energía que, si no permites que entre en tu mente, no tiene poder sobre ti. Y al dejar que otros sigan con sus opiniones, tú te concentras en la evolución de tu propio ser, en aquello que realmente nutre tu espíritu. Te vuelves inmune al odio porque tu enfoque está en algo mucho más grande, algo que va más allá de los pequeños juicios de aquellos que aún no han aprendido a ver más allá de sus limitaciones. Vives en una paz que nada ni nadie puede arrebatarte, y esta paz es el mayor testimonio de que has elegido el camino correcto, el camino de vivir sin miedo al que dirán. Dejar que otros te odien sin buscar cambiar sus sentimientos es un acto de liberación que desafía las normas sociales. Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a buscar aprobación, a adaptarnos para encajar, a renunciar a partes de nosotros mismos para evitar el rechazo. Pero, al permitirte ser el blanco de esos sentimientos negativos sin alterarte, alcanzas una claridad interna que muy pocos logran. No necesitas justificar tus acciones ni explicar tus decisiones a quienes no están en sintonía con tu esencia, y en esa determinación encuentras una fortaleza implacable. El odio, al final, es solo una distracción para aquellos que lo sienten. Mientras están ocupados enfocándose en ti, en lo que haces o en lo que representas, están perdiendo la oportunidad de mirar dentro de sí mismos. Su odio es, en cierto sentido, un grito de auxilio, una señal de que su energía está atrapada en la negatividad y en la comparación constante. Al no reaccionar ante su odio, tú les das la posibilidad de enfrentarse a su propio reflejo. Porque, al no encontrar en ti una respuesta, se ven obligados a cuestionarse, ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué me molesta la libertad de alguien más? En ese cuestionamiento, quizás algunos descubran una verdad más profunda y se liberen de sus propias ataduras. Por otro lado, tú, al no reaccionar, logras mantenerte enfocado en tus propias metas, en tu propia evolución. Este acto de ignorar el odio ajeno no es una señal de debilidad o de falta de interés, al contrario, es una muestra de que tu propósito es más grande que cualquier crítica superficial. No tienes tiempo para detenerte en las trivialidades de aquellos que no entienden tu camino. Estás aquí para vivir en sintonía con tu verdad, y esa verdad es lo que te da la capacidad de seguir adelante sin importar los obstáculos. La paz que se siente al no depender de la aceptación externa es indescriptible. Es una paz que te sostiene y te permite caminar sin miedo, sin la carga de complacer a todos. Al dejar que otros te odien, aprendes a confiar plenamente en tu propio juicio, en tu intuición, en la voz interna que te guía. Y en ese estado de confianza, descubres que la aprobación que realmente importa es la tuya. No necesitas buscar fuera lo que ya has encontrado dentro. Al aceptar que no puedes controlar las percepciones ajenas, te abres a un mundo de posibilidades donde el odio de otros no es más que un ruido de fondo. No se trata de ignorar a los demás, sino de entender que no tienes que cargar con sus juicios. Cada uno elige cómo percibir el mundo, y su percepción dice más de ellos que de ti.
En lugar de enfocarte en sus emociones, te enfocas en construir una vida alineada con tus valores, tus deseos y tu propósito. Ese es tu verdadero poder, saber quién eres y avanzar sin titubeos. Entonces, sigue adelante con la seguridad de que el odio de otros no es una barrera en tu camino. Deja que te odien si eso es lo que necesitan para comprenderse a sí mismos. Deja que proyecten lo que deseen, porque nada de eso tiene el poder de definirte. Tú eres quien decide cómo interpretar las experiencias, cómo responder ante la adversidad, y cómo seguir elevándote sin mirar atrás. Y cuando vives desde esta convicción, te das cuenta de que la única validación necesaria es la que te das a ti mismo, y con eso, eres verdaderamente libre. Permitir que otros te odien sin tratar de cambiar sus sentimientos es una muestra de madurez espiritual y emocional. Es una señal de que has comprendido algo fundamental: el camino de cada persona es único, y no todos están en el mismo punto de su desarrollo interior. No puedes esperar que todos vean el mundo como tú lo ves ni que entiendan la visión que te impulsa. Al dejar que otros tengan sus propias opiniones sin intentar modificar sus percepciones, te liberas de una carga que no es tuya. Tu vida se convierte en una manifestación de paz y equilibrio que no se tambalea ante las emociones ajenas. El odio de otros puede ser un recordatorio de cuán lejos has llegado. No te odian por quien eres en esencia, te odian por lo que representas en su mundo. Al verte a ti, enfrentan sus propias limitaciones, sus miedos y frustraciones. No ven a la persona que eres realmente, ven el reflejo de lo que aún no han logrado resolver dentro de sí mismos. Al comprender esto, se vuelve más fácil no tomarse el odio como algo personal, sino como una manifestación de la lucha interna que cada uno enfrenta. Cada persona lleva consigo un conjunto de creencias, experiencias y heridas que moldean su percepción. En ese sentido, su odio no es más que una reacción inconsciente a sus propios conflictos no resueltos. Cuando mantienes la calma y la serenidad frente al odio, actúas como un espejo de paz que, aunque ellos no puedan comprender ahora, es una invitación silenciosa a elevar su perspectiva. No tienes que convencerlos ni forzarlos a ver las cosas de otra manera. Simplemente mantente firme en tu propósito, y, con el tiempo, algunos podrán comenzar a cuestionar sus reacciones. Otros, tal vez, nunca lo hagan, y eso también está bien. Cada quien tiene su propio ritmo, y no es tu tarea cambiarlo. Tu misión es mantenerte en tu centro, en tu propio ritmo, en la verdad que has descubierto. Esta habilidad de permitir que otros sientan lo que necesitan sentir es un escudo poderoso. Te permite conservar tu energía para lo que realmente importa, tus sueños, tus metas, tu bienestar emocional. Cuando dejas de reaccionar ante el odio, creas un espacio de silencio en tu vida donde los conflictos ajenos no tienen cabida. No necesitas dar explicaciones, no necesitas justificar quién eres o por qué haces lo que haces. Simplemente existes en tu verdad, y esa verdad se convierte en un faro para quienes están listos para ver más allá de la superficie. Es una paradoja interesante: cuanto menos te preocupas por la opinión de otros, más fuerte te vuelves. No porque los demás cambien su perspectiva, sino porque descubres que el poder de ser tú mismo, de vivir en armonía con tu propósito, no depende de la validación externa. Es una paz que nace de la aceptación incondicional de tu propio valor, una paz que nadie puede arrebatarte. Dejas que el mundo piense lo que quiera, y en ese acto de libertad encuentras una tranquilidad que se convierte en tu refugio. Entonces, sigue adelante, sabiendo que el odio no es una barrera, sino una prueba de tu compromiso contigo mismo. Cuanto más permitas que otros sientan lo que necesiten, más creces en comprensión y sabiduría. Tu camino es tuyo, y cada paso que das, libre de las opiniones de quienes aún no entienden, te lleva a una vida más auténtica y satisfactoria. La verdadera paz no está en ser amado por todos, sino en amar quien eres, sin reservas. Vivir sin preocuparte por el odio de otros es la expresión máxima de libertad personal. Has llegado al punto donde comprendes que tu existencia no depende de la aceptación ajena y que tus decisiones no tienen que ser comprendidas por todos para ser válidas. Este entendimiento cambia todo, transforma la manera en que enfrentas el mundo y te permite construir una vida en la que eres fiel a ti mismo, sin importar lo que otros piensen. Dejar que te odien, sin oponer resistencia, sin intentar ganar su aprobación, es la demostración de que tu paz interior es más poderosa que cualquier emoción negativa dirigida hacia ti. Cuando eliges este camino,
te das cuenta de que aquellos que dedican su energía a odiarte están atrapados en un ciclo que no te pertenece. Sus opiniones, sus juicios, son una prisión de su propia creación. Pero tú tienes el poder de liberarte de esa influencia, no necesitas habitar en su universo de negatividad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de cambiar las emociones de otros o intentando convencerlos de quién eres. Tienes el derecho de ser exactamente como eres, sin pedir disculpas, sin retroceder, sin diluir tu esencia para hacerla más aceptable para quienes no la comprenden. Es importante reconocer que no todos están listos para entender la autenticidad. La autenticidad, en su forma más pura, puede ser intimidante para aquellos que han vivido enmascarados por años. Puede despertar sentimientos de resistencia, rechazo o incluso enojo. En esos momentos, recuerda que su odio no es una respuesta a tu verdadera esencia, sino una reacción a lo que esa autenticidad les hace sentir. No eres responsable de cómo otros procesan sus emociones o de las batallas que aún no han librado en su interior. Al aceptar esto, te liberas de la carga de tratar de ser algo que no eres. Alguien que ha alcanzado la verdadera paz no necesita la aprobación constante de los demás. Esta paz proviene de saber que estás viviendo de acuerdo con tus propios principios y que tus acciones reflejan lo que valoras en lo más profundo. Al dejar que otros te odien, creas un espacio sagrado dentro de ti, un lugar donde solo existe tu propia voz, tu propia verdad. Este espacio es inquebrantable, porque ha sido construido con la intención de preservar lo que eres en esencia, de protegerte de la influencia de aquellos que aún no comprenden el valor de la autenticidad. Sigue adelante, confiando en que tu camino está guiado por algo más grande que el juicio ajeno. Cada vez que permites que el odio pase de largo, te fortaleces y tu vida se convierte en un testimonio de la libertad que surge al vivir sin miedo. Aquellos que eligen odiar, en última instancia, no pueden detener tu crecimiento. El odio no es una barrera, es solo un recordatorio de que estás avanzando en una dirección que resuena con tu ser, y eso, en sí mismo, es un triunfo. Vive sin limitaciones, sin la necesidad de encajar en moldes ajenos, porque has comprendido que tu valor no depende de las opiniones cambiantes de quienes aún no han descubierto su propio camino. Al dejar que te odien, alcanzas un nivel de libertad que pocos se atreven a experimentar. No porque seas indiferente o insensible, sino porque has aprendido a respetarte lo suficiente como para no permitir que las emociones de otros te definan. Esa es la verdadera fortaleza, ser tú mismo, sin concesiones, y permitir que los demás sientan lo que necesiten sentir. Has liberado a tu espíritu de la necesidad de ser comprendido por todos, y en esa liberación encuentras la paz de ser auténtico, inquebrantable y verdaderamente libre.